Buenas noches, jóvenes de las Sor Juana Inés de la Cruz, de quinto B y quinto C. Soy la profesora de Historia Socioeconómica y quedamos de que les abordara en un pequeño video la presentación de la UAC 2 para que quede para que lo analicen y si tienen alguna duda, nos los planteemos el día que nos veamos en presencial. Entonces les voy a compartir en este momento pantalla para poderles presentar el trabajo. Este es su guía para el acompañamiento del aprendizaje de la materia de Historia Socioeconómica de México. Es la portada. Aquí tenemos los datos generales de la escuela. Sabemos que somos vespertinas, somos el Bachillerato Sor Juana Inés de la Cruz y pertenecemos a la zona 015. Seguimos trabajando, es el semestre A, seguimos trabajando en un modelo híbrido, educación a distancia, sincrónica y asincrónica, ¿sí? Aquí tienen el índice nos contiene la portada, la bienvenida, aprendizaje de la asignatura, aprendizaje esperado o competencias a desarrollar, interdisciplinariedad, normatividad de la asignatura, calendario, cronograma de sesiones, forma de trabajo, recomendaciones, recursos y referencias bibliográficas. En algunas cosas, como ya no es la primera vez que trabajamos a distancia y que utilizamos estas guías, algunas situaciones son un poco redundantes, por lo tanto, y por la cuestión de concreción que queremos que tenga este video, voy a dar por sentadas algunas cosas que ustedes tendrán que leer ya con detenimiento cuando tengan su guía impresa o digital que la comparta la dirección escolar. Esta es la bienvenida. La presentación de la asignatura, esta se hizo desde el primer momento, ya nada más aquí cambia que ya estamos en el bloque 2 y que ahora el estudiante infiere de qué manera el FOBAPROA, la globalización y los organismos internacionales pudieron haber determinado la situación actual de la economía nacional por medio de la reflexión, análisis y trabajo colaborativo. Vamos a tratar de hacer esto. Nos invita a la SEP a que pudiéramos hacer mesas de diálogo en las escuelas. Esto ahorita no se va a poder lograr, pero vamos a tratar de lograr ese aprendizaje o esas habilidades con otras herramientas. El contenido central que se está trabajando son estos dos contenidos y los aprendizajes o competencias a desarrollar casi vuelven a repetirse, es general en el curso, es describir, analizar, explicar, distinguir y concluir. Son como las tres habilidades, competencias que ustedes tenemos que siempre estar buscando desarrollar. Tienen ustedes que aprender a analizar o describir algunos fenómenos económicos, también explicarlos, distinguirlos y tomar una posición reflexiva y crítica sobre ella y una postura personal. La interdisciplinariedad tiene que ver como, bueno, ya lo había yo explicado en momentos pasados, que tiene que ver con aquellas habilidades y conocimientos que nosotros necesitamos de otras materias, incluso de otros niveles educativos que han sido como un bagaje que nosotros traemos y que podemos nosotros recopilar o podemos sacarlos para poder sacar adelante los trabajos y las habilidades a desarrollar en la materia, como son, por ejemplo, la habilidad lectora, la comprensión lectora, el hacer un resumen. Esas son como la interdisciplinariedad. La normatividad de la asignatura, pues nos vamos a ir por niveles. Primero, la normatividad de la Constitución mexicana, después la Ley General de Educación. Ahorita, en tercer nivel, podremos decir que está la Ley General de Salud por la cuestión de la pandemia y nos vamos más a lo que es el reglamento escolar, el reglamento de nuestra escuela y las reglas de cómo
comportarse en un aula asincrónica o asincrónica y en WhatsApp. Entonces, esto serían más o menos nuestra normatividad. Y lo más importante aquí, y lo que quiero que quede bien, bien claro, porque hay cosas novedosas, es en nuestras actividades, en nuestra cronograma de actividades y los productos que tienen que entregar. Primero que nada, nosotros somos una materia que nos vemos 3 veces a la semana, 3 horas a la semana, y la UAC consta de 7 semanas. Entonces, nosotros debemos de trabajar 21 horas a la semana, ya sea que sea presencial, virtual o autónoma, se tienen que cubrir esas 21 horas de trabajo. ¿Cómo lo vamos a ver que se cubren? Pues cuando ustedes vayan entregando cada uno de los productos que se les está pidiendo y con el pase de lista que siempre se hace cuando estamos en clase. Ahora, los productos se van a establecer en saberes, se van a desglosar en saberes, en saber hacer, saber ser y convivir y saber conocer. El saber hacer son productos que ustedes van a realizar. En este caso van a realizar 3 productos. El primero es, analiza las causas y evalúa las consecuencias que tuvo en la población el FOBAPROA. Lo vas a analizar y ya a partir de ese análisis que tú hagas, vas a elaborar una historieta o un cómic sobre ese tema. Y eso lo vas a entregar la primera semana de clase, el miércoles o jueves. Lo vas a entregar por Classroom. No lo vas a entregar de manera personal. Lo vas a entregar, lo vas a subir a tu carpeta de Classroom. Y ese va a valer 1 punto o 10% de tu calificación. En la segunda semana vas a observar este video que lo vamos a ver en clase y lo vamos a explicar, pero de manera autónoma tú también lo puedes ver y vas a contestar estas 5 preguntas que están aquí abajo. Ese es tu segundo producto. Lo vas a entregar, igual en la ave va a haber una carpeta donde diga respuestas, preguntas a respuestas, y ahí subes en esa carpeta y va a ser entregado en la segunda semana, miércoles o jueves de la segunda semana de clase. El tercer producto es que, bueno, en clase lo vamos a ver, incluso tienen también información aquí en la guía de lo que son los conceptos o de qué son las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Ya que una vez tengamos esos conceptos, tú los vas a clasificar y vas a hacer un tríptico de esa información solamente. Vas a hacer un tríptico y vas a entregar ese tercer producto que es el tríptico y lo vas a subir. Entonces tenemos 3 productos que valen cada uno 10% de su calificación. Si sumamos esos 3 productos, 10, 10 y 10, son 30% de su calificación o 3 puntos. Después el segundo es ser y convivir. Y eso se va a valorar con Constrúyete y Cartilla Moral. Constrúyete y Cartilla Moral se van a presentar el miércoles de la semana 4 y, y va a valer 10% de su calificación, o es decir, 1 punto de su calificación. Y el saber conocer, ¿cómo lo vamos a medir? Pues yo lo voy a medir con un examen que va a ser un formulario o presencial, un examen escrito, que va a valer el 15% de su calificación, y voy a subir un video donde se va a comentar una temática, les voy a poner unas preguntas detonadoras y van a contestar las preguntas y va a valer también el 15%. Entonces, saber conocer son 2 15% que son sumatorio 30%, saber ser y convivir 10%, ya tenemos 40%, y saber hacer 30%, tenemos 70% de su calificación. Y entonces el producto final, el proyecto que le llamábamos interdisciplinario, ya no va a ser interdisciplinario, ya va a ser producto de la materia o proyecto final. Y en nuestro caso van a hacer un artículo de una revista informativa sobre cualquiera de los temas, ya sea que si yo quiero hablar de la OCDE o quiero hablar de FOBAPROA o quiero hablar de la exclusión social en México, agarro uno de los temas, lo hago un artículo y aparte realizo un dibujo o una caricatura que tenga que ver con el contenido. Y me va a valer el 30%, y entonces del 70 que teníamos más el 30 ya tendríamos el 100% de nuestra calificación.
Estos lo van a entregar en la semana 5. Vamos a llegar a la semana 5. Quienes hayan entregado todos estos trabajos son personas constantes y que ya les tendría yo que sumar su calificación y ya sabrían cuánto sacarían en el segundo momento. Aquí se los desglosé otra vez, es lo mismo que trae la tabla. Saber hacer, semana 1 el cómic, semana 2 respuestas a preguntas detonadoras, semana 3 tríptico. Entregando todos estos es una suma de 30%. Se tienen que entregar semana 1, semana 2, semana 3. No es que si yo elijo uno de ellos y entrego uno de ellos, para poder tener el 30% de esa calificación, tengo que entregar los 3 productos, porque ya me preguntaban algunos hace rato en presencial y no, deben de entregar los 3 productos. Ser y convivir, pues es la cartilla y se entrega en la semana 4 y saber conocer en la semana 5, que es el examen y es preguntas detonadoras, que es con un video de YouTube. Producto final es el artículo que vale el 30%. Para poder hacer el artículo les pongo en anexos material para poder hacer el producto integrador. ¿Qué elementos debe de tener un texto informativo? ¿Qué es un texto informativo? ¿Qué es una caricatura? 4 pasos para poder realizar una caricatura. Los contenidos, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, cuál fue el contexto, qué pasó en esas épocas, lo vamos a ver, pero si no están en clase, lo pueden checar acá, ya tienen aquí herramientas. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, desigualdad, consecuencias de la desigualdad, causas de la desigualdad, formas de desigualdad que existen en México, exclusión social. Y esto también se lo subrayé porque llegamos entonces hasta aquí con la semana 5. La semana 6 es para recuperación, para la gente que no ha entregado trabajos, entonces se les puede otorgar el tiempo, no para entregar los trabajos, sino ya para presentar un examen con 50 reactivos y tienen que presentar el examen que va a valer el 50% y tienen que presentar el producto final, que también va a valer el 50%. Con eso pueden acceder a pasar su segunda unidad. Tenemos aquí algunas ligas y sobre todo videos para que quien no pueda, quien haga el aprendizaje autónomo lo pueda realizar. Y les anexé un pequeño mapa mental donde nos dice las consecuencias de la globalización a nivel mundial, pero también nos puede servir. Todo esto lo vamos a ver en clase, poco a poco, pero esta guía les ayuda para que ustedes vayan llevando una autorregulación de su conocimiento y sobre todo de la entrega de sus trabajos. Y quien no pueda por circunstancias individuales asistir, no tenga ningún problema para poder entregar todos los trabajos. Bueno, eso sería todo. Tengan muy buena noche y los veo cuando los tenga que ver de manera presencial. Hasta luego.